Muy buenos días, el tema de hoy es defraudados. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, vamos a mirar del 1 al 11. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Defraudados. ¿Cuántas personas han sido defraudadas en la iglesia, en el ministerio, en el liderazgo, en la congregación? Con personas dentro de la misma iglesia, o hermanos de otra congregación, o familiares que son cristianos y han sido defraudados. Pero cuando son defraudados se apartan de los caminos del Señor, porque vieron mal testimonio, ya sea por un familiar, ya sea por el líder, el pastor, la congregación, de pronto el ministerio, el liderazgo, o de pronto por otra persona que usted de pronto vio como que era testimonio, un ejemplo a seguir, pero usted se apartó porque quedó defraudado de esa persona y que automáticamente quedó defraudado de Dios. Y siempre ponemos a Dios como que lo dejamos de lado, como si Dios fuera el culpable de todo. Pero como Pablo acá hace una reseña sobre quiénes son defraudados, pero por qué son defraudados. Y muchas personas son defraudadas precisamente porque ponen más la mirada en el hombre que en Dios. No quiere decir que usted y yo no debemos cuidar nuestro testimonio. Claro que lo debemos cuidar, pero no todos cuidan el testimonio, ya que el mejor ejemplo siempre lo vamos a ver es en Jesús. El Señor Jesús fue defraudado, su familia lo abandonó, sus propios hermanos lo tildaban, le decían, vaya que lo están buscando, vaya que lo necesitan allá en tal parte. Su propia familia lo rechazó al Señor Jesús. Fue defraudado por su propia familia porque la familia no lo apoyó en el ministerio, en el liderazgo a Jesús. Por eso cuando lo iban a buscar, que estaba el Señor llegando a las bodas de Canaán, precisamente su familia venían y lo buscaban, sus hermanos, y le decían, Señor, tus hermanos te buscan. Y decían, ¿quiénes son mis hermanos? Ustedes son mis hermanos. ¿Por qué lo decía? Porque los hermanos de Jesús precisamente eran los que estaban en él, en el ministerio, en el liderazgo, en el llamado. ¿Por qué? Porque su propia familia lo rechazó. Pero mire que no por eso el Señor dejó el ministerio tirado, o dejó a Dios, o no volvió a hacer el propósito de Dios. ¿Cuántas personas se argumentan? Es precisamente ¿por qué? Porque hay muchos vacíos en su corazón, muchas inconsistencias en sus pensamientos, inseguridades que han venido del pasado, circunstancias que han pasado, rechazo del padre, rechazo de la mamá, de pronto un abuso, tanto en la parte física o en la parte del carácter, palabras, situaciones, circunstancias que estuvo viviendo la persona, en la cual no encuentra una sostenibilidad en la iglesia. De pronto esto es lo mío, de pronto es el llamado, de pronto Dios quiere que yo le sirva, pero vamos enfocados todavía en la parte, en el hombre, que cómo me puede ayudar el hombre, cómo puede guiar, y a veces se fijan en la persona más errada o equivocada para que lo pueda orientar y guiar. Pero es cuando muchas personas se apartan, es porque no se enfocan primeramente en la oración, segundo en la meditación y el estudio de la palabra, buscar orientación y dirección en el Señor. Si usted puede tener un mentor, así como lo tuvieron los apóstoles, ojalá le oro y le pido al Señor que tenga un excelente mentor, tal igual como el Señor Jesús, una persona, un hombre, una mujer entregado a las cosas del Señor, pero también con convicción, con firmeza, determinación, pero también una persona que lo oriente, lo direccione, lo instruya, lo enseñe en las Escrituras, para que usted nunca se aparte del Señor. No porque la persona se haya apartado, usted también se vaya a apartar de las cosas del Señor. No, ya que Pablo acá nos hace un recuento en el cual nos dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, sino delante de
de los santos. ¿Cuántas personas han hablado del pastor, del líder, del liderazgo, del ministerio, de la iglesia, delante de los injustos? ¿A cuándo habla los injustos? Son los que no están en el camino del Señor. Salgas a esa iglesia, ese pastor solamente va por su plata. Es que ese liderazgo usted lo quiere tener como un esclavo, lo chupan a todo el tiempo en esa iglesia, le quitan el tiempo con su casa, con su familia. ¿Cuántas cosas han pasado en su vida? Y de pronto usted de esas personas que está como el hijo de Julio Iglesias, de iglesia en iglesia, porque usted dice, esa iglesia no me gusta, porque el pastor no me gusta, es que no me gusta lo que predica, no me gusta lo de esa iglesia. Eso lo pasa así de iglesia en iglesia y no se cimentan en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente se enfocan en la iglesia, en el liderazgo o en el pastor, pero no se enfocan directamente en la palabra. ¿Será que usted de los que ha estado de universidad en universidad, de colegio en colegio, lo echaron de un colegio para pasar a otro y como que no se lo aguantaron en ningún colegio y le echa la culpa al colegio, le echa la culpa a la universidad? ¿Cuántas personas llegan a los caminos del Señor? Llegan con las mismas estructuras y precisamente salen defraudados, y salen defraudados que el colegio, que es que ese colegio, que es que ese profesor, que es que le roban a uno la plata, que es que esa universidad, que bien caro que es, y no, y que esa carrera no es, y que fuera de eso le meten a uno cosas, le meten materia. ¿Cuántas cosas viene la persona a los caminos del Señor y cogen los caminos del Señor igual como venían en su vida secular? Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ya que el Señor nos llama a usted y a mí para capacitarnos, pero también para enseñarnos, reformarnos, transformarnos, guiarnos, orientarnos en la palabra. Y la mejor persona que dejó el Señor fue el Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo: escomer que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiará y llevará a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos guiará y llevará a toda verdad, pero en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. El Señor nos llama con un propósito. Primeramente, conocerlo a Él. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Será que Él lo reconoce usted a Él como su Salvador personal? ¿Pero será que usted sigue sus mandamientos, sus palabras, sus estatutos? ¿Pero será que los obedece, o solamente cuando va a la iglesia, o solamente cuando le conviene? ¿Y cómo vamos de juzgamos? El Señor va a usar para juzgar a los ángeles. ¿Cómo nos va a usar? Según lo que dice Pablo: ya que si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Prácticamente lo que son prácticamente como en el servicio. ¿Cómo van a juzgar al pastor? ¿Cómo van a juzgar el liderazgo? Entonces, como usted y yo muchas veces nos creemos con autoridad para juzgar a otras personas de rango más alto, ¿cierto? Y como que creemos que es que ese presidente, es que ese gobernador, es que ese gerente, y como que nos creemos con autoridad para juzgar a otros sin ni siquiera mirar en la condición que estamos nosotros. Y estamos defraudados porque a veces algunos hablan desde el dolor de ser defraudados, ¿cierto? Y hablan desde ese punto de vista, pero juzgan a todas las otras personas acorde a su punto de vista y creen que esa persona debe ser juzgada a como usted ha vivido. Ya que si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Por qué lo dice Pablo? Dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pelea. ¿Cuántas veces ha hablado usted del pastor, del líder, de la iglesia, de la congregación, con los injustos, con personas que no edifican, de pronto con compañeros de su trabajo? No es que esa iglesia, no es que esos cristianos, no es que precisamente esos que hablan de la palabra solamente vienen a robar la plata, vienen a mirar cómo les sacan a uno lo que tiene. ¿Cuántas veces nos juntamos a hablar mal con los incrédulos y buscamos una justificación delante de las personas para hacernos sentir bien con ellos o para ver que estamos bien con ellos? Dice que así que, por cierto, que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire que el Señor Jesucristo sufrió el agravio, sufrió el ser defraudado, lo que le hablaba de sus hermanos, que lo rechazaron, cómo lo rechazaron sus propios hermanos, pero también cómo el mismo pueblo que el Señor sanó era lo que le decían a Herodes: crucifíquenle al Señor. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted y yo hemos defraudado al Señor? Pero no por eso quiere decir que el Señor nos desechó a usted y a mí. ¿Cuántas veces lo hemos defraudado con nuestras palabras, decisiones, nuestro carácter, nuestras determinaciones, nuestra voluntad? Pero vamos, cuando estamos en un momento mal delante del Señor y le pedimos: Señor, ayúdame con esto, y somos tan descarados que ni siquiera le decimos al Señor: perdóname porque yo hablé mal, perdóname porque yo te dejé, perdóname porque yo te abandoné, perdóname, Señor, porque yo a veces no soy testimonio para ti y soy una persona que realmente no debo ser llamado cristiano, porque realmente no soy una persona digna de imitar como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo aquí lo dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis
tenéis pleitos entre vosotros mismos? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando somos defraudados, automáticamente corremos a conseguir la aprobación de otra persona. ¿Qué tal ese pastor? ¿Qué tal ese líder? ¿Qué tal esa iglesia? ¿Qué tal ese liderazgo? No, ¿qué tal lo que me dijeron? No, ¿qué tal lo que están hablando? ¿Por qué no vamos a la oración? El Señor Jesús, ¿cuántas veces renegó del pueblo, de la humanidad delante de Dios? ¿Cuántas veces renegó de lo que le estaban haciendo? Él nunca renegó. Como las últimas palabras del Señor en la cruz fue: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. No sabéis que los injustos, miren lo que dice la palabra, a veces nos comportamos como ellos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son los injustos? Los que realmente no andan en los caminos del Señor. Por eso le oro, le clamo, le pido al Señor: si usted y yo hemos sido defraudados, vayamos a la oración, pidámosle perdón al Señor, porque pronto fuimos defraudados por cosas que usted y yo hablamos, hicimos o representamos en otras cosas y no representamos al Señor. Y si fuimos defraudados, pedirle perdón al Señor y que Él nos restaure y nos libere y nos santifique en Cristo.